¿Y si te dijera que, a veces, la mayor venganza no necesita gritos ni escándalos? Imagina descubrir que el hombre en quien confiabas, aquel que juraba amor eterno, en realidad guardaba un secreto, y que ese secreto lo llevó directo a los brazos de otra mujer, en un viaje clandestino. Lo que él nunca imaginó es que la noche de lujo que había planeado terminaría de la forma más humillante posible. Terminó en la calle. Prepárate, porque esta no es solo una historia de traición. Es de secretos, de misterios, del límite entre el amor y el dolor. Y si te gustan las historias reales, llenas de drama y giros sorprendentes, suscríbete ya al canal para no perderte nada, porque lo que vas a escuchar ahora te dejará sin palabras. Rodrigo Villaseñor siempre supo interpretar papeles con maestría. En el tribunal, era temido por jueces y adversarios, dueño de una retórica afilada que arrancaba aplausos incluso de sus rivales. Pero en casa, en el silencio de las paredes de piedra de la mansión Montalbán en Zaragoza, también representaba otro papel, el de marido perfecto. Adriana, su esposa, creía ciegamente en la seriedad de aquel viaje de negocios que él anunciaba con un beso apresurado en la frente y una sonrisa calculada. Lo que ella no sabía era que Rodrigo llevaba en la maleta no solo trajes impecables, sino también un secreto que cambiaría su vida para siempre. El avión despegó bajo las luces de la madrugada, llevándose consigo a un hombre dividido entre el amor oficial y la pasión clandestina. A su lado, Estefanía Luján cruzaba las piernas con delicadeza, mostrando una belleza tan exótica que parecía esculpida para provocar escándalos. El roce de su mano sobre el brazo de Rodrigo era como un fuego escondido bajo cenizas, discreto, pero capaz de incendiarlo todo alrededor. «Ahora eres solo mío», le susurró, dejando escapar una risa baja, llena de misterio. Rodrigo cerró los ojos por un instante, intentando apartar el peso de la culpa, pero mientras más lo intentaba, más sentía el vértigo de la traición. Adriana, en Zaragoza, permanecía ajena a todo, concentrada en su trabajo como siempre. Fuerte, práctica, obstinada, había aprendido a controlar sus propios sentimientos, pero aún confiaba en la solidez de su matrimonio. Él está ocupado, pero es fiel, se repetía, sin sospechar que, en ese mismo momento, su marido compartía una copa de vino con otra mujer a 10.000 metros de altura. La vida, a veces, esconde secretos como cartas en una baraja, listas para revelarse en el instante menos esperado. El viaje a Grecia tenía sabor a libertad para Rodrigo. Era como si, al salir de España, también dejara atrás, aunque fuera por unos días, su identidad de marido y abogado respetado. En su mirada había una mezcla de miedo y excitación, como un adolescente que prueba lo prohibido por primera vez. Estefanía, por su parte, parecía acostumbrada a ese juego. Calculadora, sabía hasta dónde seducir sin entregar el corazón. Y en ese campo de batalla silencioso, cada gesto escondía más misterios que las palabras. Mientras las nubes cubrían el Mediterráneo, Rodrigo se dejaba llevar por la ilusión de que podía reescribir su historia. «Cuando volvamos, todo será diferente», prometió, mirándola con una seriedad que la hizo sonreír aún más. Ella solo respondió: «El futuro es nuestro, si tienes el valor». Esa frase quedó resonando en su mente como algo más que una provocación, quizás un presagio de lo que aún no podía descifrar. En la cabina lujosa, el ambiente oscilaba entre risas y silencios cargados. Rodrigo, por más que intentara convencerse de que era solo una escapada, se sentía atrapado en aquella pasión como un hombre que se lanza al mar sin saber nadar. Era como si Estefanía fuera un enigma vivo, y él, un jugador dispuesto a apostarlo todo por descifrarla. En el fondo, tenía la sensación de que aquel amor secreto no era solo deseo, sino también una trampa cuidadosamente preparada. Adriana, en su casa silenciosa, se detuvo frente a la maleta aún abierta en el vestidor de Rodrigo, donde él había olvidado un viejo billete de un viaje anterior. Atenas, se leía garabateado en un papel. No quiso creer que era coincidencia, pero tampoco quiso entregarse a los celos. Dentro de ella convivían el amor y la necesidad de superación, el deseo de confiar y el miedo de descubrir secretos que pudieran destrozar su paz. Y así, mientras un avión surcaba el cielo rumbo a Grecia, 3 destinos se entrelazaban en un hilo invisible de misterio. Rodrigo creía que dominaba el juego, Estefanía se divertía con las cartas escondidas, y Adriana aún no sabía que la pieza que faltaba en ese rompecabezas estaba a punto de revelarse. El corazón de cada uno, aunque en lugares distintos, latía dentro de la misma trama, una trama donde el amor y la pasión serían solo el comienzo de secretos aún más peligrosos.
El calor de la noche ateniense recibía a la pareja con ese aire de misterio que solo las ciudades antiguas saben guardar. Las columnas iluminadas, las calles llenas de movimiento y los susurros en distintos idiomas daban la sensación de estar entrando en otro mundo. Rodrigo caminaba confiado, como quien cree que todo se resuelve con encanto y dinero. A su lado, Estefanía deslizaba sus pasos calculados por el vestíbulo del Hotel Nefeli Palace, consciente de cada mirada que se posaba en su belleza. El hotel era símbolo de lujo, escenario de historias de millonarios y políticos que mezclaban negocios con secretos inconfesables. En el mostrador de recepción, Rodrigo entregó sus tarjetas de crédito con el aire de quien está acostumbrado a ser atendido. Villaseñor, suite presidencial, por favor, dijo con voz firme, como si el mundo girara a su mando. Pero en segundos, la expresión del recepcionista cambió. Primero, un leve fruncir de cejas. Luego, un silencio incómodo. Rodrigo se extrañó, carraspeó y volvió a insistir. ¿Algún problema? El empleado, dudando, le devolvió la tarjeta. Señor, parece que está bloqueada. Aquellas palabras sonaron como un disparo sordo en medio del lujoso salón. Estefanía levantó las cejas, sorprendida, pero no movió un dedo para ayudarlo. Solo observaba, como quien presencia un espectáculo que llevaba tiempo esperando. Rodrigo intentó con otra tarjeta, y otra más, hasta que todas fueron rechazadas con la misma respuesta. Transacción denegada. El vestíbulo, antes lleno de murmullos discretos, comenzó a llenarse de miradas curiosas. Era imposible no notar al elegante abogado, ahora rojo de vergüenza, implorando una solución. El orgullo, hasta entonces su armadura, empezaba a resquebrajarse ante aquella humillación inesperada. Debe de haber un error, verifique otra vez, pidió, con la voz más tensa. El recepcionista mantuvo la postura, pero su cortesía escondía la frialdad del juicio. Lo lamento, señor, no podemos liberar la suite sin pago. Detrás de ellos, una señora enjollada susurró a su marido. Es él, el millonario español. Sin dinero. Las palabras cayeron como piedras, y Rodrigo entendió que en pocos minutos su imagen de poder había quedado destruida frente a extraños. Estefanía, en lugar de indignarse, dejó escapar una sonrisa discreta. Una sonrisa fría, casi irónica, como si hubiese previsto ese momento. Rodrigo, no insistas, quizá podamos buscar otro lugar, dijo con voz suave, aunque cargada de desdén. Él, sudando, sentía el peso de estar solo en esa guerra invisible. El hombre que siempre tuvo las respuestas ahora no tenía ni un cuarto para dormir. Era como si los secretos que ocultaba se fueran revelando uno a uno, delante de desconocidos. El reloj marcaba casi la medianoche, y la tensión crecía a cada segundo. Rodrigo intentaba argumentar, ofrecía contactos, juraba que el problema era temporal. Pero nadie se conmovía. El lujo del Nefeli Palace no abría puertas a promesas, solo a tarjetas válidas. Y cada negativa era una herida más a su orgullo. El silencio de Estefanía dolía más que la negativa de la recepción. Lo miraba como quien finalmente descubre las grietas del hombre que prometía el mundo. Afuera, la ciudad seguía viva. Pasaban coches, risas escapaban de bares cercanos, pero para Rodrigo el mundo se había detenido allí, frente al mostrador brillante. Era como estar en un tribunal invertido. Él, el acusado, los empleados y huéspedes, el jurado silencioso, y Estefanía, la testigo que, en lugar de defenderlo, parecía lista para condenarlo. Por favor, señor, necesito que libere el mostrador, dijo el recepcionista por última vez. Rodrigo, tragando el orgullo, recogió sus documentos y salió sin decir nada. En la puerta del hotel, la noche parecía más fría que antes. El aire ateniense, que al principio traía sabor a aventura, ahora tenía gusto a derrota. Rodrigo se acomodó el saco, intentando recuperar la dignidad perdida, pero con cada paso sentía que su vida se desmoronaba en silencio. Estefanía, con la misma sonrisa irónica, cruzó los brazos y suspiró. ¿Y ahora, Rodrigo? ¿Dónde pasaremos la noche? La pregunta, aparentemente inocente, escondía una amenaza nueva, que aquel viaje no sería solo sobre pasión, sino también sobre secretos y misterios mucho más oscuros de lo que él jamás imaginó. Rodrigo caminaba de un lado a otro en la entrada del hotel, como un náufrago que no encuentra tierra firme. El viento cálido de Atenas parecía burlarse de su impotencia. Dentro del Nefeli Palace, la noticia corría como fuego en paja seca,
El abogado español no pudo pagar la suite. Algunos reían discretamente, otros lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Rodrigo, acostumbrado a ser visto como un hombre de poder, ahora era solo un extranjero sin crédito, expuesto en plena plaza pública. Era el inicio de una humillación que ardía más que cualquier derrota en el tribunal. «Tienes que resolver esto», dijo Estefanía, en tono bajo pero firme. La dulzura que lo había conquistado parecía evaporarse. Rodrigo, desesperado, intentó llamar al banco, intentó mover contactos, incluso ofreció joyas de valor sentimental. Nada funcionaba. El reloj avanzaba, y cada minuto sin solución era una prueba más de su fragilidad. La amante, que hasta entonces había sido su cómplice, comenzaba a alejarse, como quien no quiere quemarse junto a un hombre en caída. En sus ojos ya no había pasión, solo cálculo y frialdad. Él intentó tomar su mano. «Confía en mí, Estefanía, lo voy a resolver», murmuró, pero ella retiró la mano suavemente, como si su toque ahora fuera un peso. Ese gesto, simple y silencioso, perforó a Rodrigo más que cualquier palabra. Se sintió traicionado, aunque ella no hubiera dicho nada. Era como ver un castillo de naipes derrumbarse con una brisa inesperada. El orgullo del renombrado abogado no valía nada frente a unas tarjetas bloqueadas. Dentro, los huéspedes cuchicheaban. ¿Ves lo inestable que es la fortuna? Ayer millonario, hoy mendigo. Rodrigo escuchaba esos murmullos como puñaladas invisibles. Él, que siempre había sabido usar la voz para dominar audiencias, ahora permanecía en silencio, sin argumentos. Aún intentó suplicar al gerente, ofreciendo pagarés y contactos políticos. Pero cada negativa era más fría que la anterior. El prestigio que tenía en Zaragoza no tenía valor en Atenas. Estefanía, por su parte, comenzó a apartarse. «Yo no vine hasta aquí para dormir en la calle, Rodrigo», dijo en voz baja, pero firme, con una mirada que ya no ocultaba el desprecio. Él la miró, sorprendido por la rapidez del cambio. Lo que antes era amor y pasión ahora era solo distancia. Y en ese silencio entre ambos, Rodrigo percibió algo más, un secreto escondido en los ojos de ella, algo que todavía no podía descifrar, pero que lo mantenía en alerta. Caminó unos pasos por la acera, arrastrando la maleta como quien arrastra una cadena. El corazón le pesaba, no solo por la vergüenza, sino también por el miedo al abandono. Sin embargo, la mirada de Estefanía era clara, no estaba dispuesta a compartir su caída. Rodrigo comprendió que, esa noche, no sería solo humillado por el hotel, sino también puesto a prueba por la mujer por la que había arriesgado todo. La pasión ardiente se transformaba en hielo. Mientras caminaba sin rumbo, el suspenso se volvía casi insoportable. Rodrigo intentaba convencerse de que aquello era solo un contratiempo, pero en el fondo sabía que el golpe era mayor de lo que imaginaba. Había misterios detrás de esa repentina ruina que no lograba explicar. ¿Cómo podían estar todas las tarjetas bloqueadas al mismo tiempo? ¿Por qué Estefanía parecía tan preparada para la situación? Preguntas sin respuesta giraban en su mente como fantasmas. Y así, perdido en las calles de Atenas, Rodrigo sintió por primera vez que estaba verdaderamente solo. Los secretos que él cargaba ahora se mezclaban con los secretos de Estefanía, formando una red invisible de traición y desconfianza. La ciudad parecía observarlo en silencio, como si Atenas fuera testigo de su caída. El abogado que había partido en busca de pasión ahora enfrentaba la amarga realidad de la superación. La vida, de repente, lo arrodillaba. Y lo peor aún estaba por llegar, aunque él no se atreviera a admitirlo. Las calles de Atenas parecían interminables aquella noche. Rodrigo, arrastrando la maleta por la acera irregular, sentía el corazón pesar más que sus propios pasos. El frío de la madrugada se mezclaba con el calor de la humillación reciente, dejándolo en un estado de letargo. En cada esquina buscaba una salida, un hotel más sencillo, un lugar donde esconderse de las miradas públicas, pero nada parecía aceptable para su dignidad herida. Detrás de él, el sonido de los tacones de Estefanía fue disminuyendo hasta desaparecer. Cuando se giró, lo comprendió. Ella ya no estaba allí. Rodrigo la buscó entre el bullicio nocturno de la ciudad. Estaba convencido de que se había apartado solo por orgullo, pero lo que encontró fue aún peor. A lo lejos, en el vestíbulo iluminado del hotel, Estefanía conversaba con un hombre alto, de porte imponente, mirada enigmática y sonrisa contenida.
León Aramburu, un empresario vasco conocido por moverse entre fortunas y secretos, parecía haber encontrado en ella algo más que una simple compañía pasajera. La escena fue como una puñalada silenciosa en el pecho de Rodrigo. Se apoyó contra una pared, observando en silencio, incapaz de creer lo que veía. Estefanía tocaba el brazo de León como antes había tocado el suyo, con esa misma mezcla de seducción y misterio. Rodrigo sintió el peso de la traición por partida doble. No solo había perdido el lujo, también estaba a punto de perder a la amante por la que había arriesgado su matrimonio. El destino parecía burlarse de su pasión, convirtiéndola en cenizas frente a sus propios ojos. «¿Vas a quedarte ahí parado?», se preguntó en un susurro, ahogado por la noche. Pero la respuesta no llegó. Rodrigo no tenía fuerzas para enfrentarlos. Era como si, por primera vez en su vida, se hubiera convertido en espectador de su propia ruina. León se inclinó hacia Estefanía, murmurándole algo que la hizo reír, y Rodrigo reconoció en esa risa la misma promesa que un día lo había hechizado. Ahora era otro hombre quien recibía la llave de sus secretos. El abogado, que tantas veces había vencido con palabras, ahora no tenía voz. Observaba cómo su amante cambiaba el brillo de su compañía por el de otro, más poderoso, más seguro. Era cruel descubrir que el amor que creyó exclusivo nunca fue más que un juego de intereses. Estefanía no lloraba, no dudaba, no pedía disculpas. Simplemente seguía adelante, como si Rodrigo hubiera sido solo un puente ya cruzado. La pasión, que parecía infinita, se revelaba como un capítulo desechable. En aquella acera, Rodrigo probó el amargo sabor de la soledad. El misterio sobre Estefanía crecía dentro de él como un laberinto sin salida. ¿Quién era, en realidad, esa mujer que siempre parecía tener un plan B, una sonrisa lista, una salida perfecta? Se había entregado a ella como un hombre enamorado, pero ahora comprendía que siempre había estado frente a una estratega fría, capaz de cambiar de aliados como quien cambia de vestido. Era una revelación devastadora. Mientras León la conducía de nuevo al interior del hotel, Rodrigo retrocedió hacia las sombras, intentando esconderse incluso de sí mismo. La ciudad antigua, llena de historias de dioses y traiciones, parecía repetir el guión de su propia vida. Estaba viviendo su tragedia griega personal, donde el héroe caía no por la espada de enemigos, sino por los secretos que no supo descifrar a tiempo. Sentía que, de alguna manera, Atenas lo devoraba con la misma voracidad con que había devorado a tantos hombres poderosos de la historia. Y allí, solo, sentado en un banco de piedra, Rodrigo entendió que el abandono no era el final, sino el inicio de algo aún más cruel. Estefanía, junto a León, sellaba una alianza que él no podía controlar. Y mientras las luces del hotel brillaban, anunciando la fiesta de otros, él abrazaba su noche de silencio, suspenso y humillación. El abogado que un día fue temido se convertía ahora en un hombre en caída libre, a punto de descubrir que los secretos a su alrededor eran mucho más profundos de lo que jamás imaginó. En Zaragoza, Adriana Montalbán cerraba la carpeta de documentos después de un largo día de trabajo. La mirada firme escondía la herida que llevaba en el corazón, pero también la fuerza de quien aprendió a sobrevivir a las caídas. Ella ya sabía del viaje secreto, ya tenía las pruebas necesarias y, antes incluso de que Rodrigo embarcara, había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Bloqueó todas las tarjetas de su marido con una calma calculada, como quien prepara una trampa silenciosa. «Que pruebe el sabor de la miseria», murmuró para sí misma, y en ese instante entendió que su dolor se había transformado en arma. Mientras tanto, en Atenas, Rodrigo vagaba por las calles frías con la misma ropa arrugada de la noche anterior. El orgullo, su mayor defensa, ahora estaba hecho pedazos. Él, que tantas veces había dormido en suites lujosas, conoció el suelo duro de un banco de plaza como refugio. Intentaba cerrar los ojos, pero la escena de Estefanía entrando al hotel con León Aramburu lo perseguía como una pesadilla repetida. Sentía que no solo había perdido la dignidad, sino también el control de su propia vida. El brillante abogado de Zaragoza se reducía a un hombre sin rumbo, devorado por secretos que no sabía descifrar. Adriana, en cambio, experimentaba una extraña sensación de superación. No había alegría en destruir a su marido, pero sí justicia en mostrarle que el amor no sobrevive sin respeto. Guardó silencio, porque sabía que no necesitaba escándalos. El mundo haría su parte. Quien vive de traiciones termina tragado por ellas, pensaba, mientras observaba su reflejo en el espejo.
Y, detrás de la tristeza, nacía también una nueva mujer, más fuerte, lista para seguir adelante sin depender de un matrimonio manchado de mentiras. Rodrigo aún intentó llamar a Adriana. El teléfono sonaba, pero nunca era contestado. En cada tono ignorado entendía el mensaje, no había vuelta atrás. La voz de ella, antes compañera, ahora era un silencio que gritaba más que 1000 palabras. En el fondo, deseaba escuchar un último perdón, pero sabía que no lo merecía. Adriana, escúchame, por favor, repetía desesperado, pero solo el viento ateniense le respondía, trayendo consigo el olor distante del mar. Estefanía, por su parte, al lado de León, se sumergía en un mundo de lujo aún mayor del que Rodrigo le había prometido. Pero en su risa satisfecha también había un rastro de inquietud. León no era un hombre ingenuo. Cargaba con secretos pesados y misterios que ella misma no lograba descifrar. La estafadora, que siempre creyó controlar todos los juegos, empezaba a darse cuenta de que estaba entrando en un tablero mucho más peligroso. Y quizás había cambiado de pieza demasiado pronto. Rodrigo, al dormir en la calle, sintió por primera vez la vida desnuda, sin máscaras. El suelo helado le mostró que el poder no es eterno, que el dinero puede desaparecer en segundos, y que la pasión sin verdad es solo fuego de paja. Los recuerdos de Adriana surgían entre destellos de culpa y arrepentimiento. Pensaba en cada vez que la ignoró, en cada silencio impuesto, en cada mentira inventada. El misterio ahora no giraba en torno a Estefanía ni a León, sino a sí mismo. ¿Cómo se había convertido en alguien tan pequeño? A la mañana siguiente, los vecinos pasaban y lo miraban con indiferencia. Para ellos, era solo otro extranjero perdido, pero para Rodrigo era la sentencia final. El hombre que vivió de apariencias ahora conocía el rostro más cruel de la verdad. Ya no había tribunal que lo defendiera, ni amante que lo consolara. Solo quedaba el peso de la soledad. Y en ese peso aprendió de la manera más dura que los secretos siempre salen a la luz, que las pasiones pasajeras no sostienen vidas enteras, y que el amor solo florece donde no existe traición. Así, Adriana seguía en Zaragoza, decidida a reconstruir su vida sin mirar atrás. Rodrigo, solo en Atenas, aprendía que la dignidad, una vez perdida, cuesta más cara que cualquier fortuna. Y Estefanía, ahora al lado de León, descubriría demasiado pronto que jugar con secretos es como encender una vela en medio de la tormenta. Tarde o temprano, la llama se apaga, dejando únicamente oscuridad. El destino, implacable, ya estaba escrito, y cada uno pagaría el precio de sus elecciones. Gracias por escuchar nuestras historias. No olvides suscribirte al canal y, para saber que llegaste hasta aquí, comenta la palabra secreto.